El Centro de Crecimiento del Concilio Apostólico Internacional presenta al pastor Esteban Bonarrico en Una Palabra de Fe que cambiará tu vida. El Señor puso en mi corazón la semana pasada, en este tiempo de meditación, de comienzo de semana, en mi devocional con el Señor ponía en mi corazón sobre las cargas, sobre la tristeza, sobre la angustia, sobre la carga de realizar su voluntad. Todo creyente sabemos de que si bien hay una bendición y hay un respaldo en seguir al Señor, en cumplir con su palabra, en obedecerlo, también sabemos de que hay una carga. Es decir, aunque Cristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, Él también dijo, aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pastor, ¿cómo es esta contradicción? Cuando uno descansa en Él, cuando uno sigue a Cristo, hay un precio de servirlo. ¿Cuál es el precio? Parientes que no van a entenderlo, familiares que no van a querer apoyarlo, el precio de hacer el bien cuando hay un sistema de valores corrupto que atenta contra nuestra integridad. ¿Estamos aquí? Hay un precio, la búsqueda, la oración, la búsqueda de su palabra, el hacer las cosas. Por eso dice su palabra que angosto es el camino que nos lleva a la vida eterna y ancho el que nos lleva a la perdición. Muchos van por el camino de la perdición porque es sencillo, es espacioso. Pero el camino que nos lleva a la vida eterna es angosto porque hay un precio que pagar. Hay una cruz. ¿Cuál es la cruz? La cruz de renunciar a nuestra voluntad para seguir la voluntad del Señor. ¿Cuántos me siguen? Díganme amén. Por eso, pero Jesucristo también dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Cómo, Señor? Tu carga es ligera si también hay que cargar una cruz. Ahora, la cruz, óigame bien, présteme atención. La cruz que cargamos por fuerza propia se hará pesada, mientras la cruz que le dejamos al Señor y que depositamos la confianza en Él, que Él lleve, se hace ligera. En Cristo la carga es ligera, mientras que fuera de Él, mientras seguimos insistiendo con hacer a nuestra manera, la carga se hará pesada. ¿Me siguen? Díganme amén. Entonces, el Señor ponía sobre las cargas, sobre la tristeza, sobre la angustia. Y el miércoles sentí de compartir un fragmento de esta palabra al grupo de pilares de matrimonios que están trabajando firmemente en desarrollar este discipulado que cada miércoles estamos desarrollando. No solo queda ahí, sirven con mujeres, sirven fuera de la iglesia, siguiendo a sus discípulos, a los líderes y demás. Y el diablo ataca, pero sobre todo ataca más a aquellos que están siguiendo la voluntad de Dios y están trabajando por establecer el reino de los cielos. A quien no tiene dirección, ningún viento le es contrario. ¿Estamos aquí? A quien no sabe dónde va, ningún viento le es contrario. Pero aquel que sabe dónde va y tiene una voluntad, claro que va a recibir un viento de contra. Por eso nosotros no somos, siempre lo digo y no me cansaré, no somos una subcultura, somos una contracultura. No nos parecemos al sistema del mundo, sino que nuestra cultura va en contra de valores. Cuando en el mundo se entiende que el que no llora no mama, ¿no? Que el que no se aviva es un gil y nunca va a ser un peso. Lo estoy diciendo en la jerga popular, no me ofenda, no me juzgue por eso. Para que se entienda. En el mundo, en el reino de Dios entendemos que el último será primero. Y que el que se humilla será exaltado. Y que en el mundo se entiende que para tener hay que no dar. Y en el reino es al revés, para tener hay que dar. Por eso es una contracultura y no una subcultura. Ahora eso tiene su precio. Por eso Jesucristo dijo, bienaventurado cuando los persigan por mi causa. No dijo, bienaventurado cuando los persigan porque sí. Bienaventurado cuando por mi causa los vituperen y los persigan. ¿Cómo bienaventurado, pastor? Quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Si no hay persecución y si no hay carga, es porque no estás molestando al diablo. Hay algo que no estás haciendo bien. Ahora, a veces en la vida cristiana, en la vida ministerial o en la vida del Hijo de Dios, tenemos momentos de desgaste, de tristeza y de angustia. ¿Hasta los pastores, pastor? Sí, hasta los pastores, hasta los apóstoles, hasta los obispos. Todos. ¿Por qué? Porque con más razón, a mayor responsabilidad, mayor es el ataque del enemigo.
Claro que mayor es el respaldo del Espíritu Santo, pero hay un desgaste. Y ahora vamos a hablar de uno de los principios de cómo hacer para que la tristeza no nos invada y se transforme en depresión. ¿Cómo hacer para que el cansancio, la angustia, la depresión, la tristeza no atenten con nuestra vida y nos quiten la fuerza? Porque déjame decirte que la tristeza consume tus fuerzas. Todo aquello que no hagas con gozo, con alegría, con pasión, todo lo que no hagas con alegría y gozo y compasión te robará las fuerzas. Uno puede disciplinarse en algún momento de la vida a buscar al Señor y decir, bueno, Señor, me está costando, pero yo me arrodillo y te busco. Pero uno no puede permanecer toda una vida empujando la piedra. Hay un tiempo donde tenemos que dejar que el Espíritu Santo empuje la piedra por nosotros. ¿Estamos aquí? Y por eso hablaba sobre esto. Y en la vida todos podemos experimentar momentos difíciles. Ahora, lo importante o el tema no es preguntarnos por qué vivimos momentos difíciles, o eso no es lo más importante, sino que lo más importante es cómo lo enfrento en mi diario vivir. ¿Estamos aquí? ¿Cómo lo enfrento? Pastor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, hay muchos por qué que Dios te responderá en su momento, según su soberanía. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es cómo los enfrento. Porque el Señor nos llamó a huir, el Señor nos llamó a confrontar y a enfrentar con la fuerza del Espíritu Santo. Pero hay momentos de angustia. ¿Cuántos creen y han pasado por momentos de angustia? Tristeza. ¿Alguno ha pasado por un momento de tristeza extrema? Angustia, que se siente solo. Un momento de su vida. Bueno, esta palabra es para todos aquellos y para aquellos que estén bien y tengan fuerzas y estén hoy como un búfalo, como decía el pastor Aldo. Déjame decirte que también hay palabra para vos, porque aquellos que estén con fuerza van a ser los que van a guiar a aquellos que no estén, los que van a apuntalar, van a guiar, van a orar, van a apoyar para que su hermano que está al lado pueda tener y encontrar las fuerzas en Jesucristo. Porque la tarea no se la tenemos que dejar toda al Señor, hay tarea que tenemos que desarrollar nosotros. Amén. Ahora, en Marcos leemos una historia, una experiencia que Jesús le tocó vivir, que fue el sufrimiento por excelencia, si se quiere. Usted imagínese la situación más crítica y dramática que le haya tocado vivir en su vida. Le dejo unos minutitos. Recuerde el peor momento de su vida. Súmele o multiplíquelo por 1000. Es el momento que a Cristo le tocó vivir en Getsemaní. En Getsemaní. Cristo vivió su presión más alta en Getsemaní, donde fue presionado, donde fue prensado por vos y por mí. Cristo sufrió eso por todos nosotros hoy aquí. Ahora, justo en uno de los lugares más favoritos del Señor, que Él utilizaba para encontrarse con Pedro, que es el huerto de Getsemaní. Yo decía el miércoles que Getsemaní significa prensa de aceite. El hermano que trabaja con las aceitunas justamente que me decía ahí, prensa de aceite, Getsemaní. Y fíjese si no es causalidad que Cristo acostumbraba a ir permanentemente al lugar de los olivos, al monte de los olivos. Pasaba por el valle de Cedrón, alguno que quiere tomar un mate también y lo asimila con algo. Y dice que pasaba siempre, mire, vamos a leer Juan, o anótelo porque vamos a tener muchos pasajes hoy día, rápido, pero Juan 18, verso 1 y 2. Esto está del otro lado del torrente de Cedrón. Y dice así, después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, miren cómo lo aclara la Biblia. Miren, la Biblia es apasionante. Yo la voy a decir porque enseguidita vamos a ir desmenuzando. No quiero predicar 2 horas tampoco. Pero me avisa el músico a los 35, una yapa más, 35, 40. Dice, al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a traicionar o a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Getsemaní, el lugar donde Cristo sudó gotas de sangre, donde sufrió, donde estuvo orando porque se le venía el ataque, donde venía la entrega, donde venía la crucifixión, era un lugar donde Jesús frecuentaba asiduamente con sus discípulos. ¿Estamos aquí? Y Judas, el que lo entregó, sabía dónde buscarlo porque él también conocía dónde permanentemente Jesús iba a orar. Es decir, ¿a qué quiero llegar con esto?
El Monte de los Olivos era un lugar donde Jesús frecuentaba permanentemente con sus discípulos. El lugar de la oración, el lugar de la rendición, el lugar donde le decimos al Señor: papá, yo hasta acá llegué con mis fuerzas, yo creía sabérmelo todo, pero acá vengo a decirte no lo sé nada y quiero que vos hagas en mi vida. Yo le llamo el lugar de la rendición, el lugar donde dejamos nuestras coronas, como decía esta canción. Traemos hoy nuestras coronas. ¿Qué tipifica? Dejar nuestra sapiencia, nuestro raciocinio, nuestra intelectualidad. Ahí dejamos todo lo que nos creemos que sabemos. Lo dejamos a los pies del Señor en el Monte de los Olivos. Dejamos nuestra reputación. Ahí dejamos todo el orgullo, el ego, la vanagloria. Lo dejamos en el Monte de los Olivos. Jesús acostumbraba a ir con los discípulos. Judas lo conocía y Judas fue el que lo iba a entregar. Ahora, era un lugar muy especial para Jesús. De hecho, Lucas 22:39 dice: y saliendo se fue, como solía, al Monte de los Olivos. Este lugar es el lugar donde Jesús literalmente fue prensado por nuestra salvación. Hay momentos en tu vida donde yo creo que vas a coincidir conmigo, donde nos hemos sentido prensados como la aceituna para que le saquen el aceite de oliva. No sé cuántos conocen el proceso de prensado de aceite, pero mientras mayor presión y calor y fuego también, mayor aceite se saca de la aceituna, mayor calidad. Siempre el primer prensado es el de mayor calidad, donde se extrae el aceite extra virgen, donde uno puede extraer el mejor aceite de la aceituna. Jesucristo estuvo en Getsemaní y fue literalmente prensado por vos y por mí. Si crees que hay un problema tan grande que ninguno en la tierra lo puede entender, por eso Jesucristo sufrió más que ninguno de lo que nosotros podamos haber sufrido jamás. Porque Él como hombre vino a demostrar que se puede ser presionado, prensado injustamente para cumplir un propósito mayor que tiene que ver con tu salvación y mi salvación. Cristo en el Monte de los Olivos sufrió la presión más grande que puedas haberte imaginado. Yo quiero que le digas al de al lado: lo nuestro no es nada. Codealo y decirle: lo que te está pasando no es nada. No es nada. Y no tengo la intención de minimizar tu problema. Respeto todo y sé que hay una carga grande en un hombre de familia que no puede producir para los suyos, proveer. Hay una carga grande en la mujer que no puede estar para todo, cumplirle a su marido, a sus hijos, a su casa, a Dios. Hay presiones, hay enfermedad, hay pérdidas, hay etcétera, etcétera. Hay presiones. Por eso hoy hay una palabra para vos de parte del corazón del Señor. Ahora, ¿qué fue a hacer Jesús en el Monte de los Olivos? ¿Qué fue a hacer? Jesucristo fue a orar porque sabía que la situación que se venía era muy difícil y necesitaba comunión con Dios. Lo que Jesucristo fue a hacer al Monte de los Olivos fue orar. Algo tan viejo y sencillo que conocemos mucho, pero que pocos aplicamos cuando estamos en desesperación. Que pocos aplicamos en lo cotidiano de la vida, ¿no? Dice Marcos 14, 33, 34, tomó consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan y comenzó a entristecerse. Por eso digo, ¿los pastores pueden entristecerse? Sí. Permanecer allí no. Pero Jesucristo comenzó a entristecerse. ¿Cómo puede ser que Jesucristo estaba triste? Comenzó a entristecerse y a angustiarse. Estoy muy triste y siento que me voy a morir. Les dijo: quédense aquí y no se duerman. Como si lo iban a hacer los discípulos. Quédense aquí y no se duermen. En otra versión dice: velen conmigo. Jesucristo estaba ante la prueba por excelencia de su vida. Crucificado, lastimado, iban a 39 latigazos iba a sufrir, su piel iba a ser desgarrada, una lanza iba a traspasar su costado, una corona de espina iba a atravesar su cráneo. ¿Cuántos no estarían presionados? Jesucristo sudó gotas de sangre y fue a orar y se llevó a 3 de los 12. Nota, hay un grupo selecto de personas que el Señor te pide que sostengas, en los cuales tenés que descansar para que puedan sostener la carga con vos. No podemos llevar la carga solo. Jesucristo llevó a 3
para que fueran con Él en el lugar más crítico de su vida, porque Dios no nos llamó a ser llaneros solitarios. Pastor, ¿por qué nos congregamos? ¿Y por qué ser parte de una familia? Porque para eso estamos, para poder ser de apoyo, de sostenimiento y de ayuda mutua a aquel que lo está necesitando en momentos de angustia y en momentos de alegría, porque dice reír con el que ríe y llorar con el que llora. ¿Cuántos me siguen? Dígame amén. Ahora, la situación se estaba tornando cada vez más complicada, tal como pasa algunas veces a nosotros cuando el panorama se pone muy, pero muy negativo y no vemos la salida en ninguna manera. ¿Cuántos han estado en esa situación, en ese estadio? Pastor, llegué a mi punto límite, llegué a mi situación crucial. Yo creo que esto ya algo está pasando. Yo estoy entrando a desesperarme. Yo decía siempre que confiaba en el Señor, pero me está costando. Me está costando, hay algo que ya no estoy entendiendo. La situación estaba cada vez más difícil, más complicada, tal como nos pasa a nosotros. Ahora, yendo un poco más allá, dice la Biblia, que se postró en tierra y empezó a orar para que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Fíjese lo que decía, Abba Padre, esta fue la oración de Jesús. Todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero. Este aquí el secreto, si no sea lo que tú quieras. Jesucristo dudó en pagar el precio. Pastor, usted está diciendo una herejía. Jesucristo fue a orar y dijo, pasa de mí esta copa, que significa, Señor, esto que viene, ¿lo puedo saltear? Pero rápidamente se rectificaba. ¿Por qué? Es porque fue hombre, porque iba a sufrir, porque se le venía algo grande que el cuerpo iba a ser muy difícil que soportara. Entonces dice, Señor, pasa de mí esta copa, si está en tu soberanía, si hay alguna manera de sortear este obstáculo, como muchos queremos a veces, ¿no? Entonces pasa de mí esta copa, pero rápidamente Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, dice, mas no sea como yo quiera, sea como tú. Mire, querida iglesia, las fuerzas las vamos a encontrar en la oración. La sabiduría la vamos a encontrar en la oración. La dirección la vamos a encontrar en la oración. Pastor, es que me canso, es que en la persistencia en la oración va a estar la fuerza. Si Jesucristo tuvo que orar, y dice la Biblia que tres veces tuvo que orar. Habla de insistencia. Y las 3 veces repitió lo mismo, quiere decir que 3 veces dudó. Pero dice la Biblia que en la primera oración un ángel descendió a fortalecerlo. Por eso escuchaba la canción del búfalo, fuerzas como el búfalo. Y decía, el Señor está conectado con todo. Fuerza como el búfalo, algo que necesitamos en nuestro diario vivir, fuerza, porque esto no es, si no creemos en la oración y no creemos en que el Espíritu puede llevar nuestra carga, estamos viviendo una religión, un sistema religioso sin Dios. Pero aquellos que creemos en un Dios vivo, descansamos en Él, oramos, dejamos nuestras cargas allí y descansamos sabiendo de que Él tiene cuidado de nosotros. Jesucristo se sintió triste y fue a orar. Vemos a un Jesús abriendo su corazón delante de la presencia del Padre, pidiendo que esa prueba, esa situación pasara, que no tuviera que experimentarla. Y como siempre se refirió al Padre, siempre, dice, sabiendo que Dios tiene un propósito sobre su vida. Yo quiero, iglesia, decirte una cosa. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Él sabe por qué fuiste creado. Él te eligió. Él te predestinó. No estaba en sus planes que nosotros viviésemos tristes, amargados y sin fuerza. Si permanecemos así, quiere decir de que nos está faltando creerle a Él y descansar en la oración, en su plan perfecto. La oración que debemos tener a punta de nuestra lengua permanentemente. Señor, yo no entiendo lo que está pasando acá, pero no sea mi voluntad, sea la tuya. No sea mi voluntad, sea la tuya. Ahora Jesús dice, Padre, pasa de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino sea como tú quieras. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Un rotundo no. Un rotundo no. Rotundo no. Jesús tenía que pasar por esa prueba. ¿Cuántos padres hay aquí? Levánteme su mano. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Usted es malo cuando deja que su hijo en el colegio haga la prueba solo? Tenemos variedades. Del que le gusta más estudiar, al que le cuesta menos, al que le cuesta más. Algunos, tengo 4 hijos, todos tienen personalidades diferentes.
Uno es más introvertido, el otro más extrovertido, otro más tímido, otro más vergonzoso. Y como padres, nosotros tenemos que velar para fortalecer las áreas débiles, y para enseñar a aplacar las áreas donde debemos enseñar disciplina. Es nuestra tarea como padres. Pero nosotros, como buenos padres, a veces, yo la veo a mi esposa trabajando con una de ellas, no voy a mandarla al frente, pero que cuesta más en el colegio, y estoy así, y la veo ahí rabiando con matemáticas, que va para acá, que los problemas, pero entenderlo, y no quiere porque es volada, porque no le gusta estudiar, porque no quiere saber nada con eso. Entonces la veo allí, y a veces decimos nosotros, ¿cómo nos gustaría hacer la prueba nosotros por ella directamente? Para que no tenga que pasar por esto. Y uno la ve sufrir. Ve al hijo sufrir porque sabe que no le gusta, que no hay manera que le guste. Entonces tiene que estudiarlo por obligación y porque tiene que hacerlo porque le va a hacer bien a su futuro, a su vida. Y que esa prueba que le toca tarde o temprano no la va a poder escapar. Y que el padre no va a estar sentado en la mesa rindiendo la prueba por ella. Que ella va a tener que rendir la prueba. Por eso el padre no puede cumplir tu prueba. El Señor te enseña y te da la fuerza para que vos pases por tu prueba. Jesucristo le oró a Dios y le dice, pasa de mí esta copa. El Señor le dice, no, vos tenés que pasar por las pruebas que tenés que pasar, porque ese es el precio que todos debemos pagar. Dios no puede pagar tu prueba, Dios no puede vivir tu desierto. El desierto que nos toca a cada uno es nuestro desierto. Jesús fue ungido y fue llevado al desierto por 40 días, donde venció. En esta prueba, gracias a Dios que venció, porque gracias a eso tenemos nosotros el gozo de la salvación, una vida plena, libre de las acechanzas del diablo en nuestra vida. Las pruebas las tenemos que afrontar nosotros. Una de mis hijas es muy tímida y le cuesta. Si uno está ahí por ahí, dice, che, anda al kiosco ahí, te estamos viendo. Anda a comprar un agua. No, yo no. Y yo, como un ex tímido, porque como verán ya no me quedó nada de timidez, como un ex tímido, sé lo que se sufre en la niñez, en la adolescencia, siendo introvertido, siendo alguien que no se anima a confrontar, que no se anima a avanzar, que no se anima a relacionarse con el afuera. Nosotros, ¿cuál es la prueba que le hacemos pasar? No, andá vos y cruzate y comprá el agua. No, mami, anda vos, anda vos. No, anda y comprá el agua. ¿Pero por qué? Porque tarde o temprano la vida te va a poner una prueba. Es mejor que ahora rompas con esta limitación en el carácter para que cuando seas grande esto no te traiga un problema a tu vida. ¿Estamos aquí? Como padre, nos desvivimos por nuestros hijos, pero nosotros tenemos que darle herramientas, porque va a haber un momento donde el esposo va a ser él y no vos, donde la esposa de alguien va a ser ella y no vos, donde ellos van a ser los que confronten la vida, los que vayan a trabajar. Entonces nosotros tenemos que enseñarle mayordomía, administración, sumisión, confrontar, afrontar los problemas. Cuando hay alguien en el colegio, hay peleas que tienen que pelear tus hijos y no vas a poder pelear por ellos. A veces a mí me gustaría más de una vez ir a decirle a algún niñito que molesta en el colegio y darle un tate quieto y decirle no moleste más a mi hijo. Pero no puedo. No puedo. Mi hijo tiene que confrontar su problema porque eso es lo que va a prepararlo para el futuro. Hoy Dios te dice, querido hijo, yo te doy las herramientas, las armas y te doy mi Espíritu Santo para que te valgas de Él, pero la prueba la tenés que afrontar vos. Cada uno tiene que construir su monte de olivo, su Getsemaní, para confrontar la prueba. ¡Aleluya! Yo creo que Dios se sintió igual. Con el corazón de padre que tiene Dios, se habrá sentido Jesús en el embrollo que te puse. Vas a tener que afrontar algo difícil. Me gustaría rescatarte, hijo, de ahí, pero lamentablemente es un precio por pagar. Y en la respuesta que Jesús buscaba, Señor, por la duda, por tercera vez, pasa de mí este trago amargo, mas no sea mi voluntad, sea la tuya. La esencia, querida iglesia, de toda tentación, la esencia de toda tentación es hacer nuestra voluntad en lugar de hacer la de Dios. Le oramos a Dios por la chica que no nos conviene. Esta es la que yo quiero, la quiero a esta, la quiero a este, la quiero a ella y ella va a ser mi mujer. Yo quiero a este, lo quiero a él, lo quiero a él y él va a ser mi mujer. ¿Qué saber lo que Dios quiere? La oración correcta es, Señor, conforme tu voluntad. Si es tu voluntad, claro, no se queden sin hablarle a nadie para toda la vida porque van a quedarse solos, más solo que Adán en el día de la madre. Así que hay un momento donde los chicos y las chicas deben, si les gusta a alguien, deben comenzar a establecer una relación para ver si les va a seguir gustando después de conocerlo.
Conózcanse. Pero hay una voluntad, hay gente que se empecina, yo quiero este trabajo, yo quiero esto, y que debemos creer y descansar en la voluntad de Dios por sobre nuestra voluntad. Por encima de su deseo estaba el propósito de Dios. La voluntad de Dios por sobre nuestra voluntad. Dice Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La vida en Dios es trabajar y vivir por su voluntad, por lo que Él quiere y no por lo que nosotros querramos. No, pastor, pero que Dios me pidió algo que es muy difícil que lo entregue. Es su voluntad y no la nuestra. Habrá que vivir un monte de olivos, habrá que vivir un Getsemaní, pero habrá que confrontarlo porque es su voluntad. Muchas veces deberemos enfrentarnos a pruebas, pero eso no significa que Dios nos dejó. Al contrario, Él está allí. Él está allí, siempre con nosotros en nuestras pruebas, para que nosotros podamos atravesarla. Fíjese lo que dice, hay un versículo que a mí me bendice y me llama poderosamente la atención, y es 1 Corintios 10:13. Pastor, yo no creo que esta prueba que esté viviendo, Dios esté en control. Pastor, usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Mire lo que dice aquí. ¿Cuántos creen en lo que Dios pone en su palabra? ¿Cuántos creen en Dios? No me crea a mí, pero créale al Señor. Dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna, diga conmigo, ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir. Sino, no solo eso, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podamos soportarla. Así que yo quiero que codees al de al lado y le diga, no tenés excusa. Codea lo puede decir, no tenés excusa. No se le enoje, el que reciba esta palabra tampoco no se le enoje. Viene de parte del pastor. No hay excusa. No hay excusa. No hay prueba que nos venga que no podamos soportar. Pero con la prueba el Señor pone la salida. ¿Dónde está la clave, pastor? Hay un monte de olivos que tenemos que afrontar. 3 claves y principios donde me voy a apurar, porque me detuve mucho en la introducción. Pero 3 claves o 3 principios que a través de la historia de Getsemaní podemos ver y entender para que nosotros podamos salir victoriosos en la prueba. Porque Él cambiará nuestro lamento en baile y nuestra tristeza en alegría. Él lo ha prometido y el deseo de Dios es que haya alegría en nuestra vida. Por eso es que en su presencia hay plenitud de gozo. Plenitud, una llenura de gozo. Número 1, las victorias se ganan, como decía y me anticipaba, en la oración. No hay prueba, no hay tristeza, no hay depresión, no hay circunstancia o angustia tan grande como para que en la oración el Señor no la pueda tomar por nosotros. Por eso dice Jesucristo, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo les voy a dar ¿qué? Descanso. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos conocemos de memoria estos versículos? Pero a la hora de sufrir, ¿cuánto nos cuesta ponerlo en práctica? Seamos sinceros. Nadie nos está viendo en la televisión nada más, en internet nada más, pero ¿cuánto nos cuesta? La otra vez hablábamos con mi esposa en una sobremesa en casa y decíamos, nos afanamos y nos afanamos por solucionar los problemas por nuestros medios, cuando el Señor dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados. ¿Cuántos han estado trabajados y cargados alguna vez? Y si alguno le está todavía, bueno, vamos a orar porque Dios hoy va a traer fuerza a tu vida. ¿Y qué dice la palabra? Vengan a mí. ¿Qué es venir a mí? Congregarte, orar, leer, buscar, confiar. Y como dice 1 de Pedro 5:7, echen vuestras ansiedades en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El problema está en que nosotros insistimos a la nuestra y seguimos pataleando, seguimos peleando con nuestros recursos, con nuestros medios. Las victorias se ganan en la oración. Dice, luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan ¿en qué? Tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Porque vivimos en una constante lucha entre lo que el espíritu quiere y lo que la carne quiere. Ahora, a lo que le des más comida, lo vamos a hablar en un lenguaje cuyano. A lo que le des más morfi es lo que va a crecer más.
¿Querés que crezca el espíritu? Dale comida al espíritu. Algo adelgazado, para los que no lo notaron. Me prende bien el saco ahora. A veces enfermarse está bueno porque uno pierde el sabor por la comida y come menos. Entonces, un par de kilitos me he adelgazado. Así que alimenté menos la carne esta vez. Falta todavía. Yo sé que algunos miran y dicen que, pastor, no, me falta un poquito más todavía. Pero esto vamos a hacerlo con disciplina, no con enfermedad. A lo que le demos más alimento se fortalecerá más. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es por eso que muchas veces nos dormimos pensando en el problema o empezamos a evaluar de qué manera nosotros podemos con nuestros recursos y a nuestra manera solucionarlos. Cuando en realidad lo primero que debemos hacer siempre es orar a Dios en nuestra ayuda para que Él nos ayude y nos dé respuesta a nuestra inquietud y problema. ¿Sabe cuál es uno de los problemas o lo que atenta contra la oración? La falta de fe. Dejamos de orar porque dejamos de creer de que Dios nos escucha y dejamos de creer de que Él puede responder. Analice su vida. Piense por qué a veces no puede orar. ¿No se ha sentido orando y sintiendo como que nadie lo escucha? Y viene un pensamiento donde dice, ¿a quién le estoy hablando? Bueno, Señor, gracias, ayúdame en este problema. ¿Cuánto salió ayer el partido? No me acuerdo. Porque cumplimos, porque no creemos de que la oración pueda surgir efecto. Tenemos que recuperar la fe en Jesucristo. Cuando nosotros creamos de nuevo en que Dios puede responder por medio de la oración, vamos a comenzar a orar de manera correcta, vamos a comenzar a orar mucho más, iglesia. Una iglesia que ora es una iglesia que no la puede detener nadie. Una iglesia que ora es una iglesia, no la puede detener nadie. Y dice Mateo 14:39, volvió al lugar en donde había estado orando e hizo nuevamente la misma oración. Jesús nos enseña que la oración debe ser en nosotros un estilo de vida, algo constante, insistente. Jesucristo contó una parábola también de una mujer que le pedía a un juez injusto que le hiciera justicia. ¿Cuántos la conocen? El juez era injusto, no creía en Dios, no tenía temor de Dios, era inescrupuloso, no tenía por qué hacerle justicia. Pero la mujer fue tan insistente, dice la Biblia, tan insistente que el juez le hizo justicia por la insistencia de esta mujer. Jesucristo con esta parábola nos ilustra el poder de la perseverancia en la oración. Debes mantenerte orando, hay un poder porque las victorias se ganan en la oración. Jesús nos enseña que la oración debe ser un estilo de vida, no solo en momentos de angustia o de aflicción o cuando hay un problema, sino cuando en todo momento, en todo tiempo. Dice, orar sin cesar. Orar sin cesar. Yo sé que es el mensaje menos popular del mundo. Yo sé que es el mensaje quizás más sencillo del mundo. Pero el Señor ponía en mi corazón en los momentos de mayor depresión o desgaste. Jesucristo dijo, venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo les voy a hacer descansar. ¿Cuántos creen en eso de verdad? Yo creo que de ahora en más, de aquí en adelante, nadie más va a comenzar a afanarse por el qué viviré, el qué comeré, el qué vestiré, qué será de mi vida. Todos vamos a echar nuestras cargas y nuestras angustias y nuestras depresiones al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él lo ha prometido, aleluya. Dice la palabra, a su regreso, Jesús los encontró nuevamente dormidos porque se les cerraban los ojos. Ellos no sabían qué decirle. Volvió por tercera vez y les dijo, siguen durmiendo y descansando. Se acabó, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, he aquí, viene el que me traiciona. Luego de orar 3 veces, Jesús estaba listo para enfrentar la prueba o el problema que viniera. ¿Cuál es el mensaje aquí? O lo que podemos ver, que en la oración, aquellos que no han podido experimentar lo que es tomarse un tiempo en el día, todos los días, orar 40 minutos, media hora, 1 hora, tener un tiempo de separar, de desconectarte, de poner una música, comenzar a orar al Señor. En la oración encontramos fuerzas. Y se lo digo literalmente, esto es así. En la oración encontramos fuerzas. Vamos a orar cuando todos atrapeados, tirados, hecho una piltrafa, no damos más, no sabemos cómo solucionar las cosas, pero de manera mágica, cuando nos levantamos de la oración, encontramos una fuerza que nada nos puede dar, encontramos sabiduría. De repente, ahora sabemos cómo solucionar el problema. De repente viene una palabra, la sabiduría. Cristo oró 3 veces y de repente, después de la tercera, dijo, ha llegado la hora. Llegó la hora, ahora toca pasar por esto. ¿Qué cambió de antes a después?
transpiraba gotas de sangre, dudó en pagar el precio, pero después de la tercera oración, él estaba preparado, estaba listo, fortalecido para afrontar todo lo que viniera. Cuando vos orás y descansás en el Señor, de repente vas a encontrar un poder del Espíritu Santo, una unción, una fuerza como nunca antes la sentiste. Iglesia, una iglesia que no ora es una iglesia que no ha conocido a Cristo. Aquel que no puede experimentar la oración, pastor, ¿qué me está diciendo? Sin oración, una vida en el Evangelio sin oración es una vida religiosa. No hay poder si no hay oración. Nadie puede pagar el precio por vos. El precio lo debemos pagar cada uno individualmente. Cuando más entendamos este principio, menos vamos a necesitar de las personas y más vamos a descansar en el Señor. En todo tiempo levantó a los discípulos y les dijo, vamos a hacer esto. Estaba preparado. Gran ejemplo nos deja el maestro de cómo debemos enfrentar las situaciones complicadas y difíciles. Frente a una situación, la manera en cómo reaccionemos va a determinar cómo vamos a orar delante de su presencia. ¿Cómo reaccionemos ante los problemas? ¿Pataleamos, nos ahogamos, lloramos, nos quejamos? ¿O vamos al Monte de los Olivos a pagar nuestro precio de rodillas y a decirle, Señor, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sea como tú quieras? La oración, la victoria se gana en la oración. Bueno, hay mucho más, vamos a dejar y voy a ir directamente al segundo punto. Pero pregunto, ¿tenés un monte de olivo? ¿Tenés un monte de olivo? ¿Tenés un Getsemaní? ¿A qué le llamo eso? ¿Tenés tu cuarto privado? ¿Tenés tu lugar donde te desarrollás, donde hablas con el Señor? ¿Tenés tu lugar? Hoy, si no lo tenés, yo quiero que en esta semana construyas tu altar en tu hogar. Que construyas tu lugar. ¿Cuál es? El baño, donde quieras, una pieza, un espacio, un horario donde estés solo en la casa, donde puedas hablar, caminar y hablarle al Señor. Si te dormís cuando te arrodillás, parate y orale parado, que Él no tiene protocolos para eso. Vos tenés que hablar con el Señor, pero hay que construir un monte de olivo, un Getsemaní. Dice que denle el aplauso al Señor. Jesús nos prometió el Espíritu Santo y dijo que Él iba a ser nuestro consolador. Dice, y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañen. Juan 14:16 dice, al entrar al lugar de oración, la presencia del Espíritu Santo está con nosotros y recibiremos paz y consuelo. Paz y consuelo. Un Getsemaní donde ir. Debemos aprender que lo fundamental es, lo importante para cada uno de nosotros es orar siempre, en todo tiempo. Ahora, el segundo punto lo vemos a través de la insistencia de Jesús. La insistencia de Jesús en la oración nos muestra el foco. Rápidamente voy a acelerarme aquí. Encontrar el gozo en el hacer su voluntad. Dijimos, primero, que las victorias se ganan en la oración. Segundo, la manera de encontrar fuerzas y salir de la tristeza es encontrar el gozo en hacer su voluntad. ¿Cómo hacemos, pastor? ¿Se puede? Claro que sí. Encontrar el gozo. Jesucristo ejemplificó esto, está escrito en Hebreos 12. Cuando alguien habla de Jesucristo y dice, por el gozo puesto delante de Él, soportó el oprobio. ¿Estamos aquí? Es decir, que sufrió todo lo que sufrió y lo que se lo hizo llevadero fue el gozo que había delante de Él. ¿Cuál fue su gozo? Nosotros. ¿Cuál es tu gozo? ¿Cuál es tu alegría? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón? ¿Qué te apasiona? Porque la manera de encontrar gozo es encontrarse uno dentro de la voluntad de Dios. Yo quiero que vaya conmigo, vamos a leer varios versículos, pero usted lo anota y lo puede repasar en su hogar. ¿Amén? Salmo 48 dice, me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. En otra palabra, el salmista decía, disfruto en hacer tu voluntad. Disfruto. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Enséñame. Todo tiene que ver con la voluntad del Señor, querida iglesia. Isaías 53:10. El profeta está hablando de lo que le iba a acontecer a Jesucristo y lo dice de esta manera. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia.
prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. La voluntad de Dios en la mano del que la hace va a prosperar. Cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, vamos a prosperar en todo lo que hagamos, porque así lo dice, vamos a leer enseguida 1 de Juan, que todo lo que pidamos al Padre conforme a su voluntad, Él nos los va a dar. Pero tenemos que entender su voluntad. Fíjese lo que dice Romanos 12:2. Y no se adapten, no se conformen, no se amolden a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Para qué? Para que comprueben, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y agradable y perfecto. Cuando nos modificamos, cuando nuestra mente va acorde a la mente de Dios, comenzamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y cuando, querida iglesia, entendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida dejará de no tener sentido. Nuestra vida cobrará valor y vas a encontrar gozo, vas a encontrar alegría, vas a encontrar un disfrute en hacer la voluntad de Dios para tu vida. 1 de Juan 2:17 dice, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Querés permanecer? ¿Cómo, pastor? A través de tu descendencia, a través de dejar un linaje, procura la voluntad del Señor y vas a permanecer para siempre. 1 de Juan 5:14, como decía y me anticipaba, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Jodea de nuevo al que está al lado y decirle, no hay excusa. No hay excusa. Cuando nosotros descansamos en la voluntad de Dios, cuando nosotros descansamos en su plan perfecto, comenzamos a entender y comenzamos a vivir verdaderamente. Mateo 26:37 nos va a introducir al tercer y último punto, y ya para concluir en esta mañana. Dice, y tomando con él a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces le dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Literalmente Jesús estaba experimentando, estaba al borde de la depresión. Cuando uno ha tenido una angustia, un dolor, o está pasando por una tristeza que llega a dolerle el pecho, que está al borde de la muerte, la Biblia lo expresa, quiere decir que ya estamos al punto límite donde nuestra vida no vale nada para nosotros. Es ahí donde uno entiende, entre comillas, los suicidios. Entiéndase bien. Es ahí donde uno entra en la mente de un suicida depresivo que no tiene a Cristo y que piensa que sus fuerzas se les acabaron, de que no pueden arreglar todo lo mal que hicieron durante años porque ya no tienen una oportunidad. Cuando entendemos que las victorias las encontramos en la oración y cuando entendemos de que hay que disfrutar en el hacer la voluntad de Dios, pasamos al tercer punto que tenemos que entender, y es por eso que estamos iglesia hoy aquí, y es por eso que yo quiero honrar a cada uno de los que hoy fielmente ha venido a congregarse a la casa del Señor. Encontrar personas idóneas para compartir tus cargas. Necesitamos tener un Pedro, un Juan, un Jacobo que comparta nuestras cargas. No te aísles como un llanero solitario. Hay gente que todo lo abarca desde lo intelectual, conoce la Biblia de principio a fin, tiene conocimiento, tiene un buen nivel de conocimiento intelectual y años de iglesia suficientes como para ya no creer en la palabra cuando Jesús decía, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, porque yo les voy a dar descanso. Si este versículo no te sorprende o no toca tu corazón, quiere decir de que a veces tenemos muchos años de iglesia y nos hemos adormecido, nos hemos aburguesado. Entonces esta gente que tiende a ser autosuficiente se aísla y pierde credibilidad en el poder del compañerismo. Fíjese que hasta Jesús necesitó gente. Él tenía sus 12 discípulos. Pastor, pero la gente falla. Y a Jesús uno le falló, Judas. Y a algunos lo tenía que retar de vez en cuando como a Pedro, pero le salió fiel de Pedro. Entonces llevaba 12. Y cuando llega está por llegar al monte de los olivos, a algunos le dijo, quédense aquí.
Pero dice Juan, Jacobo y Pedro, vengan. No todos con los que te rodeas van a entender tus cargas y tu tristeza. No podés abrir tu corazón a todo el mundo. Pero sí necesitas unos 3, 2, 1, 5, lo que Dios ponga en tu vida, en los cuales sí tenés que abrir tu corazón y depositar las cargas y que te ayuden a llevar tus cargas con vos. Iglesia, hay un error muy grande cuando uno cree que uno debe solucionar los problemas solo, que uno ya lo sabe, que uno ya puede hacerlo. Hay un poder grande. Jesucristo, con este principio de los 3, nos quiso marcar de que hay un círculo íntimo, que nosotros necesitamos, con los cuales poder descansar nuestras cargas, compartirlas. Todos, los pastores necesitan, los tienen. Los apóstoles necesitan, los tienen. Todos necesitamos un grupo. Porque hay distintos grados de demanda y de cercanía. Porque hay una necesidad de compartir nuestras cargas. ¿Por qué? Porque la tristeza va a desgastar tus fuerzas. La tristeza va a consumir tus fuerzas. Y en el aislamiento vas a encontrar mayor tristeza. ¿Me siguen? Dígame amén. Jesucristo tenía 12, pero llevó 3. Vengan, oren conmigo. Y bajó y dice, no pudieron orar una hora. Y sube de nuevo y baja. Velen conmigo para que no entren en tentación. Jesucristo necesitó compartir sus cargas. De la misma manera, nosotros necesitamos compartir nuestras cargas. Necesitamos compartir nuestras cargas. Para concluir, el gozo del Señor. La tristeza consume tus fuerzas, pero el gozo del Señor viene en la mañana, y el gozo del Señor te va a hacer soportar y sobrevolar sobre cualquier crisis o sobre cualquier tentación. ¿Cuál es la resolución final? Es estrictamente personal. Jesús redimió la capacidad de hacer lo correcto. Jesús redimió la capacidad de elegir hacer lo correcto a pesar del costo. Iglesia, hacer lo correcto lleva un costo, tiene un precio. Nuestro descanso está asegurado por la resolución de Jesucristo. Yo quiero que te pongas de pie. Cristo triunfó ante la tentación y con eso nos libró para vivir el gozo de la salvación. ¿Cuál es la buena noticia? Que gracias a que Cristo soportó la presión de Getsemaní, gracias a que Cristo se dejó prensar y se dejó exprimir, hoy nosotros podemos disfrutar del gozo de la salvación. Y yo voy a hacer una oración porque aquí hay gente quizás que no ha recibido a Cristo en su corazón. Y esta es la oportunidad para que pueda recibirlo como tu Señor y Salvador. Cristo triunfó ante la tentación y con eso nos libró para vivir el gozo de la salvación. La tristeza consumirá tus fuerzas. No lleves la carga solo. No lleves la carga solo. Compartí la carga con tus compañeros. Y no dejes de orar nunca, porque allí vendrán tus fuerzas. El Centro de Crecimiento del Concilio Apostólico Internacional presentó al pastor Esteban Bonarrico.